Damas y caballeros, chicos y chicas, bienvenidos y bienvenidas a la clase de Taller de Desarrollo Cognitivo de hoy, en donde vamos a ver principalmente qué es lo que hay que hacer en la guía número 3 de estrategias de aprendizaje, que es la primera unidad. Y lo que les puedo decir es que esta actividad tiene el objetivo de seleccionar, de acuerdo a un autodiagnóstico, técnicas de estudio, procesos cognitivos, conocimientos específicos, acciones de apoyo y planificaciones metacognitivas que puedan guiar su aprendizaje en el primer año de la universidad. Y esto corresponde a lo que conocemos como el modelo de Dansero de estrategias de aprendizaje, que plantea estos 5 elementos. Ahora, esta actividad debe ser individual, va a arrojar una de 3 notas que en conjunto constituyen el 50% de la nota final del curso, y esta calificación se calculará con este factor correctivo llamado PREMA. Acá no sale la fecha de entrega, pero es el 22 de junio. ¿Ya? ¿Cuáles son las instrucciones? Lo primero es que, utilizando lo realizado en la guía 1 y 2, ¿ya? Ahora lo que tienen que hacer es detallar cómo podrían estudiar de manera más eficiente. Porque ustedes en la guía 1 declararon cuáles eran sus fortalezas y debilidades en cada uno de los 5 elementos. Luego, en la guía 2, ustedes diseñaron, en base a esas fortalezas y debilidades, un horario de estudio, un horario ideal de estudio en contexto de pandemia. Ahora, antes de que continúen, aquí dice, queremos contarte que lo que harás corresponde, como les decía, al diseño de una estrategia de aprendizaje. ¿De acuerdo a quién? De acuerdo a Dansero. Para que comprendas a cabalidad el concepto y que se trata de algo muy distinto de una técnica de estudio, con lo que habitualmente se le confunde, tienen que revisar el manual del estudiante o el manual de la estudiante, que se llama las estrategias de aprendizaje. Y si es necesario, vuelven a revisar una clase que ustedes ya vieron, que es la clase virtual asincrónica del modelo de Dansero, publicada la semana del 1 de junio bajo el nombre ¿Qué se necesita para estudiar exitosamente en la universidad? Entre paréntesis, Introducción al modelo de estrategias de aprendizaje. Y ustedes saben que esos documentos, ambos, están disponibles en el aula virtual. ¿Ya? Luego de revisar el material, lo que tienen que hacer es diseñar vuestra propia estrategia de aprendizaje mediante los siguientes pasos. Lo primero es plantear un objetivo de aprendizaje. Y ese aprendizaje tiene que ser metacognitivo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace metacognitivo un objetivo? En la medida en que el objetivo es cognitivo, pero involucra a la cognición. Por poner un ejemplo. Un objetivo metacognitivo podría ser, por ejemplo, diseñar una forma una estrategia mental para para sopesar, no, lo tengo, diseñar una estrategia mental para evaluar cómo fue mi proceso de toma de decisiones. ¿Por qué metacognitivo? Porque habla de una estrategia mental, que eso ya es cognitivo, que se refiere a evaluar la toma de decisiones, que eso es también cognitivo, es decir, es cognición que opera sobre cognición. Eso es lo que hace que el objetivo sea metacognitivo. Es decir, una acotada meta respecto a un contenido o habilidad a lograr y que provenga de una reflexión respecto de tu propia cognición. Yo me doy cuenta de que a mí me cuesta hacer esto, por lo tanto lo voy a mejorar. A mí me cuesta, por ejemplo, comprender lo que leo. Así que quiero diseñar un sistema para mejorar mi comprensión de lectura. Es decir, no puede referirse a una asignatura, pues es demasiado abarcativo. Es decir, quiero aprobar introducción a la psicología. Es demasiado general, demasiado vago, ¿cierto? Es como que un estadista dentro de su programa de su campaña programática para postular a ser presidente, dijera, lo que vamos a hacer es mejorar la economía del país. Demasiado vago, demasiado general, ¿ya? Y no permite ser medido. Si la economía mejora en un 0,05%, ya se cumplió el objetivo. Si mejora en un 90%, también se cumplió el objetivo. Tiene que ser mucho más preciso, no puede ser tan vago. Entonces, por ejemplo, ahí dice, justamente el ejemplo que yo les di, dominar los contenidos de introducción a la psicología. Es un mal objetivo porque es demasiado vago. El objetivo sí puede referirse a un concepto, idea o procedimiento, que es algo más específico. Por ejemplo, desarrollar una forma de estudiar que me permita entender modelos abstractos de información, porque sé que recordarlos y comprenderlos es algo que me cuesta. Ese es un buen objetivo porque es más preciso. Y al ser más preciso, se puede evaluar si se cumplió o no. Luego dice, describe
4 de los 5 elementos de tu estrategia de aprendizaje. ¿Cuáles son esos 4 de los 5 elementos? Procesos cognitivos, conocimientos de la materia, técnicas o hábitos de estudio y estrategias de apoyo. ¿Por qué solo 4 de los 5? Porque ya construir una estrategia de aprendizaje es algo metacognitivo. Por lo tanto, si yo les pidiera describir la metacognición, lo único que tendrían que poner es, bueno, estoy construyendo una estrategia de aprendizaje. Francisca, sí puedes preguntar algo de la 1. Pongamos pausa, ¿ya? Así que, Francisca, Hola, profe. sí, hola, ¿qué Sí, tal? profe, quería preguntarle que lo que pasa es que yo, no ¿Ya? sé, por ejemplo, soy mala en matemáticas. Entonces sería bueno que diseñara tal vez algún método de estudio para fortalecer matemática en específico. Exacto. Ahora, toda la asignatura o todo el módulo de matemáticas es demasiado. Nuevamente es demasiado vago. Eh, lo mejor es atenerte a un contenido particular de matemáticas o a un procedimiento propio de matemáticas, Ah, ya, ya. ¿cierto? Algo por el Así estilo, algo así. como si me cuestan mucho funciones lo que tengo que... Ya. Exacto. Esa es la idea. Ahora, en honor a la verdad, la pregunta no está referida a la guía 1, eso está referido justamente a la guía que estamos viendo, que es la guía 3. Porque esa era la pregunta, ¿cierto? Sí, Perfecto. Es súper contextual porque estamos hablando de, se refiere a esta guía. muchas gracias, profe. Es un placer. Entonces, como les decía, ya. Entonces, estos elementos deben estar descritos de manera suficientemente exhaustiva. ¿Qué significa exhaustivo? Que a mí no me quede ninguna duda respecto de cuál es el mecanismo, ¿ya? Por ejemplo, si alguno de ustedes dice ya, el ejemplo de Francisca, una estrategia de aprendizaje para desarrollar habilidades para el manejo de funciones, ¿ya? Entender funciones, entenderlas de manejar. Si ella en técnicas de estudio plantea resolver guías, no es suficientemente exhaustivo, porque a mí no me queda claro cómo resolviendo guías yo voy a llegar a aprender a desarrollar esa habilidad procedimental. Pero al mismo tiempo, esta descripción tiene que ser concisa, es decir, tiene que utilizar la cantidad justa de palabras. No es que exista una cantidad justa específica de palabras, y yo sé que este objetivo tiene que ser descrito en 152 palabras y no más, no. Sino que se refiere a que siempre hay dos extremos. Está esa respuesta telegráfica en donde da la sensación de que al o a la estudiante le daba lata escribir, que todos la conocemos, versus ese testamento en donde se habla y se vuelve a lo mismo una y otra vez, y uno después de leerlo dice, no era necesario utilizar 2 páginas para decir esto. Entre ambos extremos hay un promedio y eso es lo que yo requiero. No hay una forma objetiva de medirlo. Pero eso es lo que yo les pido, que ustedes sean exhaustivos y concisos al mismo tiempo. Es decir, que lo describan, pero que no escatimen palabras, ¿ya? De tal manera que a mí me quede clarísimo cuál es el mecanismo por el cual esa técnica de estudio, ese proceso cognitivo, esa acción de apoyo o ese conocimiento de la materia aportan al cumplimiento del objetivo de aprendizaje. Es decir, permiten construir la estrategia de aprendizaje. Ahí dice, no debes definir teóricamente los elementos. No, porque yo sé lo que son y la idea es describir el modelo, en la estrategia de aprendizaje que ustedes van a diseñar. No enseñarle a alguien lo que es una estrategia de aprendizaje. Luego dice acá, el quinto elemento, como en la película, no sé si vieron la película El Quinto Elemento, muy buena, muy simpática, muy entretenida. El quinto elemento, la metacognición, como les decía antes, quedará desarrollada en el punto anterior. ¿Cuál es el punto anterior? En describir la estrategia de aprendizaje, ¿ya? Perdón, en describir el objetivo. Porque esa reflexión justamente es un ejercicio metacognitivo. Preguntarse, ¿cómo puedo aprender mejor? Es totalmente metacognitivo, ¿ya? Ahora, Francisca, tú planteas, ¿puede ser, por ejemplo, realizar 40 ejercicios de funciones todos los días? Sí y no. Eso, como técnica de estudio, sigue siendo poco exhaustivo, sigue siendo una descripción en donde no me queda claro el mecanismo. ¿Por qué? ¿Y a qué me refiero? A que
todos sabemos que alguien puede resolver 40 ejercicios todos los días y que aún así el día de mañana en la prueba le vaya mal. Porque lo interesante es resolver esos 40 ejercicios y haciendo qué. Ya, yo resuelvo los ejercicios y luego me fijo en los que me resultaron y de los que no me resultaron. Y luego yo busco cuáles son los elementos comunes de los ejercicios que no me resultaron. Y por ejemplo, podría tener que ver con que aquellos ejercicios que no me resultaron son todos aquellos justamente en donde había que combinar procedimientos para llegar al objetivo. Porque todos sabemos que en matemáticas, en clase a uno le enseñan el procedimiento A, el procedimiento B y el procedimiento C. Y luego en la prueba nos toca un ejercicio tipo D. Y para resolver el ejercicio tipo D, uno tenía que aplicar primero B, luego C, luego B de nuevo y luego A. Es decir, a uno se le tiene que ocurrir en la, a uno se le tiene que ocurrir en la prueba cómo se recombinan elementos para sacar el resultado. Entonces, algo así debería ser lo que uno escribe. Hacer los ejercicios, fijarme en los elementos comunes de los ejercicios que no me resultaron y buscar formas de resolverlos. ¿Ya? Esa sería básicamente la idea. Exacto, Francisca. Francisca pregunta, ¿tendría que explicar entonces por qué haría esos 40 ejercicios y de qué me servirían? Sí. Y ahí, si se dan cuenta, no es tan importante la cantidad de ejercicios como si la técnica de estudio sería un procedimiento que a mí me permitiría lograr algo. Esa es básicamente la idea. Luego, número 3 dice, explica de qué manera tu estrategia se basa en tus debilidades y fortalezas. ¿Cierto? Porque ustedes declararon debilidades en sus procesos cognitivos, en sus técnicas de estudio y fortalezas. Entonces, claramente una estrategia de aprendizaje debería subsanar sus debilidades. Si alguien pone, por ejemplo, a mí me desmotiva hacer resúmenes, nunca me resultan los resúmenes. Yo hago resúmenes y me aburro, llego hasta la mitad y cuando los hago nunca los leo. Claramente, sería raro que alguien confeccionara con esa debilidad, confeccionara una estrategia de aprendizaje en donde la técnica de estudio central fuese hacer resúmenes, ¿cierto? Ahora, nosotros luego les sugerimos material como texto de apoyo. No es necesario que se lean ese libro, pero sí de ahí pueden sacar muy buenas ideas. Mínimo, revisen el índice, mínimo, ¿ya? Porque de ahí pueden ver algunos elementos que les pueden ser útiles para confeccionar, o para definir cuáles son los procesos cognitivos que están involucrados, para encontrar técnicas de estudio o acciones de apoyo, ¿ya? Así que por favor revisen por lo menos el índice. Ahora, dice, se trata de material opcional de referencia para que conozcan la terminología cognitiva que les ayudará a describir los componentes de su estrategia de aprendizaje. Como dice ahí, no es obligatorio usarlo, pero una revisión les permitirá imbuirse de conceptos que puedan considerar útiles para lograr el objetivo de esta guía. A mí cada cierto tiempo me gusta poner palabras novedosas, como imbuirse, que yo sé que no son de manejo común. ¿Qué significa imbuirse? Imbuirse es básicamente inundarse de, ¿ya? Contagiarse de. Eso es imbuirse, que algo penetra dentro de ustedes y se transforma en parte de ustedes. Eso es imbuirse. Y ustedes saben que todas las profesiones y todos los oficios tienen ciertas jergas o formas de expresarse que son típicas. La más conocida es la de los abogados. ¿Han escuchado alguna vez el término leguleyo? No. Perfecto, y no tienen por qué conocerlo. Pero todos los que tengan un hermano que estudie Derecho, un pololo, una polola que estudie Derecho, los que hayan pasado por Derecho, sabrán lo que es leguleyo. Y leguleyo se refiere a esa cualidad de la jerga de algunos abogados de ser excesivamente legislativa y enredada. Entonces, cuando alguien dice, la recusación del primer otro sí que está contenido en la causa coadyuvante del auto de fe que llega a este tribunal, ahí ya me perdieron. Eso que les acabo de inventar es tremendamente leguleyo. Y a los abogados les encanta, a los estudiantes de Derecho les encanta que no se les entienda. Y hay muchos psicólogos a los que les encanta que no se les entienda. Ellos típicamente hablan con terminología como, por ejemplo, esta es una relación codependiente en donde se plantean una serie de desafíos psíquicos que minan la autoconfianza del sujeto de tal manera
que se plantea un contexto cibernético de retroalimentación que no está siendo considerada por una de las partes involucradas. Eso es ser excesivamente psicologizante. Entonces, el psicólogo es un profesional que no debe hablar así. El psicólogo debe hablar de manera más simple posible para que otras personas lo entiendan. Hay que evitar entonces esos lenguajeos, ¿ya? No obstante, sí en psicología ustedes se van a encontrar con terminología que es técnica, como por ejemplo relación codependiente, transferencia en la psicoterapia. Por ejemplo, una actividad basada en un modelo, por ejemplo, ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Conectivista, por ejemplo, ¿ya? Esos términos son propios de la psicología y es muy importante que nosotros cuando hablamos entre psicólogos los entendamos y seamos capaces de explicarlos, de traducirlos a una jerga lega, es decir, de quienes no saben de psicología. Eso es súper importante. No obstante, es siempre bueno ir mejorando el léxico que uno tiene, por lo tanto, por eso yo de repente les pongo palabras que por sí mismas no se entienden. Pero eso es imbuirse, para que lo sepan. Ir en el fondo apropiándose de este lenguaje cognitivo con el cual les pedimos que ustedes describan su propio mundo interior. Ahí les decimos, no necesitan leer el libro completo. Acá hay una sugerencia de capítulos, pero lo mejor es leer el índice para darse una idea de qué se trata el libro. Y luego viene la rúbrica, que se la voy a dejar para que ustedes la estudien después, antes de realizar la guía, no durante la realización de la guía. Primero lean las instrucciones, luego la rúbrica y de ahí dedíquense a hacer la guía. ¿Ok? Entonces, ahora sí, con lo que hemos visto hasta ahora, me gustaría saber qué dudas les plantea o les merece este trabajo. Yo tengo una duda, profe. Débora, por favor, adelante. Es que, por ejemplo, cuando hay que describir la parte de conocimiento de materias, ¿Ya? que es dentro del ítem 2 o 3, creo, ¿Mm? hay que definir los 5 y si yo quiero definir lo de conocimiento de materias, puedo decir de que, por ejemplo, ahora estamos en biología, pero cuando yo estaba en la media hice varios resúmenes de biología, que es de la misma materia que estamos pasando ahora en biología. ¿Mm? Entonces, como para apoyarme en lo que estamos pasando ahora, si puedo revisar los resúmenes pasados, que es conocimiento que tuve antes de, no Claro. sé si sirve o no. No, lo que pasa es que ahí tú me estás describiendo un procedimiento para. Pero cuando hablamos ¿Ya? de conocimiento de materia, yo me refiero a, por ejemplo, ahora, en biología, estamos viendo estructura y funcionamiento celular. Y a mí, en el colegio, me pasaron teoría de sistemas, que básicamente plantea que nosotros podemos observar todos los elementos del mundo como si fueran elementos de un sistema o como si en sí mismos fueran sistemas, ¿cierto? Y en ese sentido, una célula puede ser parte de un sistema más grande o la célula en sí misma es un sistema. Y yo cuando estudio la estructura de la célula, la veo desde un punto de vista sistémico. Cuando pienso en la célula como un sistema y pienso, por lo tanto, en cada uno de sus organelos, en función de, o mejor dicho, pienso en un organelo en términos de cuál es la función que establece para otros organelos y cómo otros organelos generan procesos e insumos que les sirven. Por ejemplo, ¿cuál es la función del retículo endoplasmático? ¿Alguien sabe acá? Pueden googlearlo. Ya. El retículo endoplasmático tiene dos grandes funciones, que son, en primer lugar, transportar a través de la célula distintos nutrientes y, en segundo lugar, construir proteínas complejas. Para que el retículo endoplasmático funcione, debe recibir proteínas simples que se sintetizan en los ribosomas. Los ribosomas cumplen entonces una función para el retículo endoplasmático liso y para el retículo endoplasmático rugoso.
Lo cual, dicho sea de paso, entre otras cosas, también genera una doble relación, porque el retículo endoplasmático se constituye de proteínas. Si no existieran los ribosomas, el retículo endoplasmático no podría funcionar. O por ejemplo, eso. ¿Qué pasa si se daña la membrana celular? Por un lado, el resto de la membrana ayuda a construirla y los ribosomas también participan de eso. Es decir, están todos ayudándose en todo momento. Básicamente esa sería una forma de ver la célula. Entonces, si tú me dices, cuando yo estudio, o para mí, para entender el funcionamiento de la célula, es crucial el pensamiento sistémico que yo aprendí en el colegio, a mí como profesor me queda inmediatamente claro qué conocimiento previo están movilizando para entender conocimiento nuevo. O, por ejemplo, también tú podrías decirme, nosotros vimos algunos rudimentos de histología en el colegio. Entonces, por lo tanto, a mí siempre me enseñaron que la histología estudia los tejidos. Que un tejido es un conjunto de células que cumplen una función común. Entonces tú podrías perfectamente decir, y por eso yo siempre cuando estudio el funcionamiento de la célula, pienso en el tejido del que forma parte, y pienso cómo esa célula puede ayudar a construir los tejidos de los cuales forma parte. Por ejemplo, algo que a mí siempre me llamó la atención, algo que a mí siempre me intrigó mucho. ¿Cómo sabe el organismo hasta dónde crecer? O pensémoslo así, en un hueso. Un hueso está constituido por células, y la pregunta es, cuando el hueso se comienza a desarrollar, se comienzan a añadir células, hasta acá, hasta el borde del hueso. ¿Cómo sabe el hueso que no tiene que crecer hasta más allá? ¿Cómo los órganos toman su forma? En base a, en el fondo, ladrillos u obreros que solamente cumplen su función. O sea, es tremendo misterio de la biología en términos generales. Pero básicamente así es como se conecta la histología con la citología, o lo que es lo mismo el estudio de los tejidos con el estudio de la célula. Cuando yo estudio la célula, trato de imaginarme cómo la célula se comunica con otras células. Entonces a mí me queda mucho más claro que la célula, más que una unidad única que está anotada, dibujada en mi cuaderno, es un ladrillo que constituye un sistema mucho más complejo. Una descripción de ese tipo, no necesariamente tan compleja, ni que en audio dure todos los 10, 15 minutos que yo me demoraba en decir esto. Pero una descripción que diga, yo, en base a la teoría sistémica, siempre me imagino la célula como constitutiva de un sistema más amplio, y al mismo tiempo como un sistema que funciona por dentro, me lo imagino como una pequeña ciudad. Eso, por ejemplo, es conocimiento de materia que es útil para comprender lo que viene a continuación. A eso me refiero. Ya, profe, ahora sí entiendo, estaba confundida. Sí, no hay problema. De hecho, yo siempre me pongo a pensar, si yo estuviera en los zapatos de ustedes, este ramo no existía cuando yo entré a estudiar, pero si yo hubiese entrado, yo también me habría perdido en muchos casos y habría preguntado, esto es con esto otro, y no necesariamente yo por mí mismo habría llegado a respuestas respecto de lo que el profesor espera, porque no olviden que en esta asignatura nosotros les estamos pidiendo, o mejor dicho, exigiendo que ustedes comiencen a analizar algo que nunca se analiza, que nunca se analiza. Es como cuando ustedes tienen una pareja y esa pareja les preguntan, ¿tú me amas? Y ustedes le dicen sí. ¿Y por qué me amas? Esa pregunta ya es mucho más complicada. O, mejor aún, ¿cómo sabes tú que me amas? Y que no estás acá conmigo solamente por la rutina, solamente porque te hago sentir bien. Entonces esas preguntas uno lo pilla en medio desprevenido. Chuta, nunca lo había pensado así. Y si uno intenta responder en el preciso instante, típicamente uno decepciona a la otra persona. Bueno, porque esas preguntas nunca son ingenuas, siempre buscan una respuesta particular. Pero es básicamente lo mismo, es como que de repente nosotros les exigimos que ustedes comiencen a analizar algo que no habían analizado, y por qué lo iban a analizar. Y les pedimos más encima que lo analicen de base a este modelo y lo expresen con esta terminología. Así que es difícil, yo reconozco que sí. Pero después de todo ustedes van a ser psicólogos y psicólogas, así que es un análisis que les sirve y va a ser útil el día de mañana, no solo para ustedes, sino también para un otro, o una otra. Ya, ¿qué más? ¿Hay alguna otra duda, alguna pregunta respecto a la guía número 3? Profe, Sí, Francisca. ¿cuántos ejemplos eran? ¿5? No son ejemplos, sino que son 5 elementos que tiene el modelo. Y nosotros les pedimos que escriban 4.
¿Por qué 4? Porque Ah, la metacognición, el ejercicio ya es metacognitivo. Y si ustedes tuvieran que describir la metacognición, la descripción sería algo así como, bueno, voy a construir una estrategia de aprendizaje. Así que no viene el caso. Ese objetivo, en la metacognición, que en el fondo es el más superior de los elementos, está descrito en el objetivo de aprendizaje, ¿cierto? Yo quiero aprender esto. Quiero desarrollar una habilidad para aprender esto, particularmente esto. Y no toda la asignatura, porque la asignatura contempla muchas metas distintas. Y esos 4 elementos son todos los que están mencionados en el modelo. Procesos cognitivos, técnicas de estudio, acciones de apoyo y conocimiento del tópico, o lo que es lo mismo, conocimiento de materia. ¿Ya? ya, Ah, profe, gracias. dicho sea de paso, de nada. Muchos de ustedes en la guía número 1 mencionaron como debilidades o como fortalezas en el conocimiento de la materia tal o cual cosa. Y yo les puse 2 de 3 puntos. Entonces muchos me preguntaron, ¿por qué 2 de 3 puntos? ¿Lo que puse estaba mal? Y yo le respondía, no, no es que esté mal, pero es insuficiente. Porque tú me decías, por ejemplo, los conocimientos de... Yo vi filosofía en el colegio, entonces eso me ayudó a entender mejor epistemología ahora cuando lo vimos a la rápida en fundamentos socioculturales o en introducción a la psicología. No me queda claro qué viste en filosofía, en particular, que te ayudó a entender algo de epistemología en la universidad. Porque en la universidad sencillamente van y te dicen, esto es la epistemología. Por lo tanto, uno debería entenderlo per se. Pero si ustedes me describen exactamente qué conocimiento de filosofía, de qué manera les ayudó a entender y a involucrar menos esfuerzo en comprender algo que les decían, ya es otra cosa. Siempre va a ser importante el detalle. Es como que alguien les describiera un partido de fútbol y les dijera, bueno, y en ese momento yo le hice una finta a mi rival, le hice un dribbling. Pero describe, ¿cómo fue la finta? ¿Cómo fue el dribbling? Y yo sé que pierde gracia describir un dribbling. Hay que verlo, hay que ver. Pero si ustedes son capaces pero esa es la gran diferencia. Yo puedo ver el partido, pero yo no puedo ver vuestra mente por dentro. Por lo tanto, ahí lo único que tenemos es la descripción. Es por eso que nosotros pedimos que lleguen a ese nivel de detalle. ¿Ya? Profe, si me surge alguna duda durante cuando desarrolle la guía, ¿le puedo mandar un correo? ¿Qué clase de profesor sería yo si te dijera que no? Así que sí, por supuesto. Ahora, Gracias. mi único problema es el mismo problema de ustedes. No sé si alcanzaron a escuchar unos alaridos que se escuchaban acá. ¿No? ¿Escuchaban un ¿No? llanto satánico de bebé poseído? ¿No se En escuchaba? las otras clases sí, en otras clases lo escuché. Pero ahora no. Porque No. mi hijo tenía a mi pareja ahí, yo creo que vuelta loca, porque creo que estaba en un concierto, en una área de llanto, así llorando con pesar de ese llanto que a uno le crispa los nervios. Yo lo escuchaba, no sabía si ustedes lo escuchaban. El asunto es que el teletrabajo hace y el confinamiento hace que se mezclen muchos momentos domésticos con momentos en donde yo debería estar frente al computador y por lo tanto el tiempo me escasea. Pero voy a tratar de darle la respuesta a ustedes de la manera más pertinente posible. Eh, Así que de repente, claro, por eso es que yo a ustedes les mando correos hacia las 2 de la mañana, porque esa es la hora a la que estoy dedicándome a estar frente al computador. Pero si el tiempo me da, ningún problema, yo les respondo todas las dudas que ustedes tengan. ¿Ya? Así que sí, Gracias, profe. de nada. Ya. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Ah, profe, ¿Sí? que para hacer esto nos tenemos que guiar por la primera, o sea, por en realidad las guías anteriores, Sí. pero la guía anterior, la de que hicimos el horario, también la tenemos que tomar. Claro, porque en el fondo vuestra estrategia de aprendizaje va a estar inserta dentro de un contexto real. Porque claro, alguno de ustedes podría decirme perfectamente, yo voy a dedicar, mi estrategia de estudio implica dedicar 20 horas a revisar distintas fuentes. Y esas 20 horas van a estar divididas en 4 días. Yo voy al horario que ustedes describieron y ustedes, para esa asignatura en particular, tienen dispuestas 2 horas semanales. Imposible, imposible. ¿Ya? Para eso nosotros les hicimos hacer el horario, en el fondo para que ustedes se dieran cuenta de cuáles son las condiciones de las cuales ustedes parten. Por ejemplo, en psicoterapia, particularmente la psicoterapia más cognitivo-conductual, hay una intervención inicial que es muy buena que se llama hacer una línea base. Y es que
por ejemplo, una persona va a consultar porque considera que es muy ansiosa y está constantemente pensando en las posibles consecuencias negativas de sus acciones. No solamente pierde tiempo en eso, sino que además eso le hace construir escenarios terribles que lo angustian y lo hacen retraerse de la vida pública. Entonces, el psicólogo comienza a conversar con esta persona y se va dando cuenta de que aparecen muchos pensamientos intrusivos en donde él está imaginando escenarios catastróficos. No, es que voy a ir a una entrevista de trabajo y me va a ir mal y voy a hacer el ridículo. Después este gallo va a llamar por teléfono a los otros de otras empresas y le van a decir que no me contraten. Entonces yo creo que entre ir y no ir es mejor no ir. Entonces, la primera intervención del psicólogo típicamente es, ¿y cuánto tiempo pasas tú pensando en estas cosas? Y la típica respuesta es, no lo sé, pero harto tiempo. ¿Cuánto tiempo? ¿En una semana? No sé cuánto tiempo. Ya. Te voy a pedir que hagas una línea base. Es decir, anda anotando todos los días en una libreta, o cada vez, anda con una libreta, anda moviéndote en la vida, en el mundo con una libreta. Y cada vez que tú tengas un pensamiento catastrófico, anota. Entonces, al final de la semana, contabiliza cuántos pensamientos catastróficos tuviste en la semana y cuánto duró cada uno. A la semana siguiente el sujeto vuelve con la libreta y le dice al psicólogo, la semana pasada yo pasé 32 horas pensando en escenarios catastróficos. Entonces, inmediatamente nos da una línea base, es decir, una línea desde la cual nos podemos mover. Entonces, después, a medida que van pasando las sesiones de psicoterapia, se va midiendo la cantidad de pensamientos catastróficos que el sujeto tiene en la semana y vamos viendo si eso va bajando o no. Si se mantiene, claramente la intervención no es exitosa, pero si va reduciendo y llegamos al final, después de 12 sesiones, que el sujeto ha pasado 10 horas teniendo pensamientos catastróficos en la semana, no es cero, pero es mucho mejor que tener que haber estado 38 horas a la semana pensando catastróficamente. Eso es una línea base. Lo primero es visibilizar cuantitativamente el problema. Con esto nosotros les pedimos que ustedes visibilicen cuantitativamente su disponibilidad horaria para insertar ahí una estrategia de aprendizaje que sea realista. Por eso les pedimos que ustedes se basen en la guía 1 y en la guía 2 para hacer esto. ¿Capish? Como dicen los italianos, ¿se entiende? Sí, profe. Perfecto. Ahora, lo que queda a continuación es que hagan la guía número 3. Y ustedes saben que tienen hasta el lunes para entregarla, pero ojalá la entreguen antes, ¿ya? Por eso es que muchos de ustedes, por ejemplo, la quieren subir justo 10 minutos antes y la conexión falla, la página se cae. Siempre hay problemas de ese tipo, ¿ya? Pero piensen ustedes en qué es lo que pasa cuando ustedes quieran tomar un vuelo. A ustedes les van a pedir, si es un vuelo internacional, les van a pedir estar 3 horas antes en el aeropuerto. Y cuando llegan al aeropuerto, 3 horas antes, van a llegar, les van a decir, papá, no hay cola, préstame tu maleta, les van a poner un par de sellos y van a tener que esperar durante 2 horas y media. Entonces ustedes van a decir, chuta, ¿y para eso me apuré tanto? Para que me atendieran en media hora, me hubiesen dicho entonces, en vez de estar 3 horas antes, podría haber estado media hora antes, me tuve que levantar a las 4 de la mañana para estar acá. Perfectamente me podría haber levantado a las 6:30. Perdón, sí, bien digo a las 6:30. Pero ¿cuál es el detalle ahí? Que muchas veces hay contratiempos y no todos llegan dentro de esas 3 horas. Si a la gente le dijeran, llega media hora antes al aeropuerto, todo el mundo llegaría media hora antes, no se los podría atender en fila y nadie podría abordar el avión, o abordarían el avión los primeros 15 que llegan. Por lo tanto, se le dice, como política general en todo el mundo, llega 3 horas antes al aeropuerto. Si hay algún contratiempo, tenemos 3 horas para resolver. Algo similar ocurre acá. Así que traten de, no traten, hagan la guía y súbanla el domingo. ¿Ya? Yo sé que yo no conozco sus tiempos, ni sé si lo van a poder hacer, pero si la pueden hacer y la pueden subir el domingo, háganlo. El domingo no hay señal, no importa, lo subo mañana en la mañana. Son las 12 del día y no hay señal. Pueden mandar un correo. Alejandro, ¿sabes qué? Son las 12 del día, he intentado subir la guía y no puedo. Y así se van anticipando ya a las situaciones. Así que ese es mi consejo. Anticípense a las situaciones, suban la guía antes. ¿Ok? Profe, mi última consulta. Sí.
Que lo que pasa es que yo la guía anterior la subí, por ejemplo, el día sábado, y después me arrepentí, la borré porque sentí que me había quedado algo mal, Sí, me acuerdo. y la puse de nuevo el domingo, y después me di cuenta que me había equivocado de nuevo, así que la Claro, subí el lunes, porque el temprano, problema muy es que temprano. subiste la segunda Pero, versión el día domingo como a las 11:30 de la noche, entonces se te ha quedado demorado la subida y quedaste con un atraso así como de 2 minutos, que no es mucho, pero es atraso, ¿ya? Y yo siempre soy crucial con esos atrasos porque creo que incluso te lo respondí en un mail, no me acuerdo si a ti o a alguien más. 2 minutos te pueden dejar fuera un vuelo, ¿cierto? Así pero, que es por eso. profe, no, pero al final usted toma el último que está subido, ¿cierto? Sí. Porque yo mismo, Ah, ya. como administrador del aula virtual, no me enteré de esa primera subida. Solo conozco el último archivo que subiste. Ya, gracias, profe. Ujú. Y bien, pues, damas y caballeros, chicos y chicas, yo me siento muy culpable de que la semana pasada se supone que ustedes tenían que estar acá 45 minutos y los tuve así como 6 horas. Así que ahora no quiero pasarme del tiempo. Y siendo las 3:17, si no hay más dudas o preguntas, podemos dejar hasta acá la sesión. ¿Hay alguna pregunta o alguna duda? Esto es como el martillero en una subasta. Última oferta, última oferta. ¿Alguien más? ¿Veo alguna mano levantada? ¿No? Perfecto. Pues damas y caballeros, chicos y chicas, ha sido un gusto leer sus nombres en la pantalla y ver a sus avatares. Así que por lo tanto lo que queda ahora, como bien dice Francisca, es hacer la guía y ahí me van preguntando. ¿Ya? Cualquier cosa, pueden soplarle alguna pregunta a alguien de otra sección y que la haga el día jueves o el día viernes, que es cuando yo los veo a ellos y a ellas. Bien, pues damas y caballeros, llegamos hasta acá. ¿Ya? Ha sido un gusto y nos veremos por ahí. Adiós. Gracias, profe, chao. De nada, chao, que estén bien.